Saludos, les habla Ramón Daubón, profesor de la Universidad de Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico. Y este es el primero de una secuencia de 2 charlas cortas sobre la filosofía y conceptos detrás del diálogo sostenido, que propone que todas las relaciones humanas se basan en base a relacionamientos y sus contenidos. Y la política, las relaciones de poder se basan en torno a eso. Primero vamos a hablar cómo los patrones de relacionamiento, cómo todas las personas se manifiestan en unos patrones de comportamiento que vamos a usar una analogía de un iceberg, un témpano de hielo, donde lo que se ve sobre la superficie son los patrones de comportamiento, los patrones observables. Esto es lo observable. Es lo que vemos. Y las personas se relacionan entonces en 3 tipos de relacionamientos. Uno, hacia personas con quienes nos sentimos cómodos, personas con quienes tenemos unas relaciones de confianza. Y nos relacionamos con ellos en base a unos entendidos, a unas normas de relacionarnos que permiten compartir con un grupo de personas, como dije, que forman unos círculos de confianza. Tenemos además que nos relacionamos con personas más o menos como nosotros, pero que no son de nuestra confianza, son personas a quienes desconocemos. Entonces tenemos unos patrones de conducta, unos patrones de comportamiento para estas personas con quienes tenemos que relacionarnos porque nos topamos con ellas por la calle, tenemos relaciones comerciales con ellos, nos topamos, conocemos, pero no son personas de nuestra confianza. Eso se basa en una normativa que hemos construido con el tiempo para normas de civilidad, normas de relacionarnos con extraños. Y tenemos un tercer patrón de comportamiento que es hacia instituciones anónimas, instituciones que pudieran ser el Estado, la banca, el sistema parlamentario. Todo lo que son las grandes instituciones, nos acercamos a ellos con un cierto respeto, un cierto reconocimiento del poder que tienen, pero son instituciones sin nombre. Esas 3 formas, básicamente, de relacionarnos, forman lo que llamamos los patrones observables de comportamiento, en términos de relacionamientos humanos, con amigos y conocidos, gente de confianza, con personas a quienes no conocemos y no son de nuestra confianza, y con instituciones anónimas. Ahora, ese patrón observable de comportamiento se basa debajo de la superficie. Hay toda una gama de determinantes que hacen que nos comportemos de cierta forma, que forman las normativas que nos permiten comportarnos de cierta forma. Primero sobre esto están una serie de prejuicios y preconcepciones. Esto es lo que preconcepciones. Eso es lo que en inglés se llama el mindset, la forma que nos explica cómo funciona el mundo. Las personas son así, los hombres son así, las mujeres son así, las personas de cierto color son así, las personas de cierto nivel social son así. Eso nos permite levantarnos y salir de la cama todos los días sin tener que estar redefiniendo constantemente cómo vamos a comportarnos. Cuando vamos a un sitio extraño, de momento nos encontramos con que las preconcepciones que conocemos no funcionan y nos sentimos incómodos en sitios extraños. Esas preconcepciones a su vez las formamos en base a unos intereses que hemos identificado, cosas que son importantes para nosotros. El hecho de nosotros comportarnos de cierta forma, a mí me interesa que mi familia esté protegida, que yo tenga buena salud, que tenga una buena posición social, y eso me requiere que yo forme unas definiciones de cómo son personas en otras partes. Esos intereses a su vez están conformados en base a un sentido de identidad. ¿Quién soy yo y qué es importante para mí? Entonces, todos los seres humanos, y los psicólogos entran mucho en este campo, enfatizan la importancia de un sentido de identidad en las personas. ¿Quién yo soy? ¿Cómo me defino? Yo soy un hombre puertorriqueño de 67 años de edad, nací en cierto sitio, en cierto estrato social, me comporto como profesional en cierta forma. Para defender esa identidad que yo he definido para mí mismo, defino unos intereses, cosas que protegen mi identidad, y esos intereses los filtro a través de una serie de preconcepciones hacia mis colegas, hacia personas distintas, etcétera, y hacen que me conforme de cierta forma, me comporte de cierta forma. Esto todo, sin embargo, hay un factor que es el factor de poder que permea todo esto, pero poder definido no como la capacidad de forzar a personas a hacer cosas, sino el poder definido, y el diálogo sostenido define poder como la capacidad de hacer que sucedan cosas. Puedo hacer que sucedan cosas porque tengo fuerza, porque tengo un arma, porque puedo obligar a alguien a hacer algo, o puedo hacer que pasen cosas porque tengo poder de suasión, tengo poder de organizar una comunidad para hacer cosas. Todo eso son formas distintas de poder. A través del poder es que yo defiendo mi identidad, hago que pasen cosas
que me ayudan a definir los intereses. A través de organizando mis intereses, justifico las preconcepciones que tengo o modifico las preconcepciones porque me veo obligado constantemente a redefinirlas y me comporto de cierta forma. Entonces el poder permea todas estas variables. Cuando yo me encuentro en mi comportamiento algo que choca con mi patrón de preconcepciones, eso me genera lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es un ruido en la forma de yo de ver el mundo, lo cual me obliga a ver cómo debo ajustar las preconcepciones que tengo de cómo son personas de cierta nacionalidad, de cierta clase social, de cierto color, de cierto género. Entonces eso me obliga a mí un proceso interno de reajustar ese patrón que yo tengo, ese mindset, esa estructura de cómo funciona el mundo. Y a veces me obliga, dependiendo de esto, me obliga a redefinir mis intereses. Y me obliga a veces hasta repensar el sentido de identidad. ¿Qué quiere decir? Nos encontramos con casos que vemos que tenemos que cambiar las formas de relacionarnos y para eso es la necesidad del diálogo. Nos encontramos que tenemos que revisar las preconcepciones que tenemos sobre personas que son de otra clase, personas con quienes podemos estar en conflicto. Revisar esas preconcepciones a veces nos va a obligar a redefinir nuestros intereses. Yo a veces defino mis intereses en términos de que necesitan que otra persona sea inferior o sea distinta o tengo que estar violentando a la otra persona. Y a veces esos intereses me obligan a yo definirme si yo como en cierta clase social o cierto tipo de persona me siento superior de alguna forma y eso es parte de mi identidad, me va a obligar a redefinir mi identidad. Eso es muy trabajoso y ese proceso de redefinir todos estos componentes usando estructuras de cómo hacer que sucedan cosas es lo que hace que sea necesario el diálogo sostenido, en lo cual seguiremos en la próxima conferencia.